Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Continuamos en este último viernes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra réplica a los defensores de la hispanidad, en el sentido en el que se ha entendido en los últimos 10 años y también en el sentido original del término, ¿no? En cierto sentido, puesto que más de 100 años después de que este término se postulara, el término hispanidad, en la primera década del siglo XX, pues consideramos que sus frutos, y hay que tener en cuenta esa célebre cita bíblica, por sus frutos los conoceréis, pues evidencian que, como señalamos ya en el programa anterior, estamos ante un callejón sin salida. Entonces, si en nuestro programa de hace unos días, grabado aquí también en la Universidad Complutense de Madrid, en el edificio de Filosofía y Filología, en la cafetería, que estos días está cerrada en las tardes porque es horario de verano, y que ahora, con la llegada de septiembre, pues por fin va a abrir, ¿no? Y van a acabar nuestros vídeos aquí. En ese vídeo queríamos demostrar, que estábamos ante un callejón sin salida. En este segundo vídeo lo que queremos es demostrar que del laberinto de la hispanidad se sale por arriba. Esa va a ser, en definitiva, nuestra tesis. Y bueno, lo primero que hay que decir es que quizás el vídeo de hoy sea un poquito más largo que el del otro día. Tengo aquí bastantes apuntes tomados que pretenden completar lo que ya dijimos el otro día. Por lo tanto, si alguien no ha visto el vídeo que grabamos el otro día, dejo aquí arriba ese primer vídeo que yo creo que es necesario ver antes de pasar a este segundo vídeo. También, como me han dicho varias personas que escucharon el vídeo por partes, he decidido ir señalando yo cuándo se pueden hacer los distintos parones, que no van a ser equivalentes a nivel de tiempo, pero que sí que dan un bloque de contenido. Dicho esto, vamos a comenzar con un pequeño exordio, que es comentar una noticia publicada el día 28 de agosto, una noticia del periódico eldiario.es, que no es que sea mi santo de mi devoción, pero que señalaba que Globo pone en duda su continuidad en España por las multas recibidas, ¿no? Nosotros queremos pensar que Globo, en el fondo, vio nuestro vídeo sobre hispanidad y se ha dado cuenta del daño profundo que está haciendo a España, ¿no? Obviamente este exordio es una broma con el que pretendemos decir que los países, las multinacionales, no les importan los destinos de los países, sino que lo único que les importa es su negocio. Entonces, si se le multa por estar saltándose la libre competencia, los derechos de los trabajadores, etcétera, es cuando amenazan con marcharse de un país, ¿no? Amenazando con dejar a numerosos trabajadores, en este caso muchos de ellos, por no decir una inmensa mayoría, inmigrantes provenientes de Hispanoamérica, sin trabajo, ¿no? ¿Y qué pasaría con estas personas una vez se queden sin trabajo? Pues es una buena pregunta. Globo también se lo pregunta y evidentemente pues juega con ello de manera muy consciente, ¿no? Con esta exordio, lo primero que queremos plantear, antes de pasar al primer bloque, es que en el fondo esta hispanidad de los últimos 10 años tiene ya en sí un germen posmoderno, que es el elemento horizontal, el elemento democrático, el elemento de la masificación, ¿no? Podríamos decir que para nosotros colabora necesariamente con la regresión de las castas diagnosticada por Julius Evola. Quiero comenzar mencionando a Julius Evola porque vamos a terminar, si todo va según lo previsto, hablando de Julius Evola, dado que en el programa del otro día, en el que señalábamos que la hispanidad es un callejón sin salida, nos centrábamos en la obra de René Guénon para hablar de tradición, y hoy vamos a completar, a modo de díptico, esa idea, poniendo en valor la obra de Julius Evola. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con este primer bloque, ¿no? Podríamos decir. En este primer bloque, una vez hemos señalado que esta hispanidad de los últimos 10 años tiene un poderoso germen posmoderno, que es el de lo horizontal, un elemento femenino, que en la terminología de Dugin encuadra con la civilización de Cibeles, que no es ni la de Apolo ni la de Dioniso, y por lo tanto pensamos que en este elemento horizontal ya está en buena medida el problema planteado, ¿no? Porque del laberinto de la hispanidad solo se sale por arriba, solo se sale por la vertical, solo se sale por lo sagrado, solo se sale por la metafísica,
solo se sale a través de la jerarquía, es lo que vamos a defender hoy, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer bloque. Vamos a poner un poco aquí la cámara, problemas técnicos varios, señalando que la hispanidad bebe ya per se de lo moderno. ¿Por qué bebe de lo moderno la hispanidad? Porque encuentra en el humanismo del siglo XVI, y más concretamente en la figura de Erasmo de Rotterdam y en el erasmismo, que tiene una gran influencia en España. Ahí está el famoso y voluminoso texto de Marcel Batallón sobre el erasmismo en España, que por más que sea un libro discutible y que ha sido discutido en numerosos de sus puntos, es un libro de referencia. Entonces, el humanismo del siglo XVI es un punto clave para los autores hispanistas, y para nosotros este humanismo, que pretende desplazar a lo sagrado del centro de la vida para situar lo humano, tanto de la vida individual como del cosmos en general, pues ya tiene en su base un profundo problema que se sigue manifestando en sus últimas manifestaciones, valga la redundancia, pues poniendo el sol a esa horizontalidad, ese materialismo que ya denunciamos en el programa el otro día, ¿no? De la misma forma, otro punto que encontramos es el del iluminismo del siglo XVIII, es decir, la influencia de los afrancesados en España y sus distintas, podemos decir, encarnaciones posteriores, ¿no? Tanto en liberales, racionalistas, positivistas y socialistas, ¿no? Que en definitiva son las mismas ideologías que se encuentran detrás de los supuestos garantes de la hispanidad, ¿no? Es el materialismo, es el escepticismo, es el marxismo, y por lo tanto, a pesar de que se han hecho críticas, como en el caso de Elvira Roca Barea, a la razón ilustrada, en otros tantos puntos se compra el discurso iluminista, ¿no? Entonces, tanto en el humanismo del siglo XVI como en el iluminismo del siglo XVIII, que son obviamente ideologías ajenas a lo hispano, pero que aún así son totalmente influyentes dentro del ámbito de pensamiento hispano, nosotros encontramos un germen del fracaso de la hispanidad, y es un fracaso por su ideología moderna primero y por su ideología posmoderna después. Entonces, aparte de esto, podemos decir que los hispanistas tienen soluciones de bombero que no atajan la raíz del problema, que es, uno, proponer un modelo político, y dos, proponer un modelo metafísico, entendiendo que ambos derivan de una teología, o en su defecto de una ideología, ¿no? Entonces, ¿por qué soluciones de bombero? Porque ¿cómo ha despejado estos problemas la hispanidad? En autores como Ramiro de Maeztu o Manuel García Morente, que ya citamos el otro día, fiándolo todo a la Iglesia, o en autores como Santiago Armesilla o Marcelo Gullo, que también citamos el otro día, fiándolo todo al idioma. Es decir, que o la catolicidad, la cristiandad, o la iberofonía, el idioma español, son la solución a todos los males, ¿no? Entonces, en este problema, que es confundir la cáscara con el contenido, y es cierto que una cáscara deriva de un paradigma, pero eso no significa que los significados últimos de ese paradigma estén asociados, se encuentra para nosotros el principal problema. En versiones más modernas, más contemporáneas a nosotros, pues podemos decir que el problema se repite con los liberales y con los marxistas, ¿no? Los liberales, enfocados en la batalla cultural, es decir, en hacer documentales, en hacer artículos de prensa, en publicar libros, en hacer simposios, recuperando figuras del pasado, que a nosotros nos parece de nuevo una actitud pues digna de Cibeles, pero ni de Apolo ni de Dionisos, una actitud horizontal, pero en ningún caso vertical. Es la actitud de la plañidera que llora acerca del pasado, pero que no se propone seriamente un modelo de futuro, ¿no? El único modelo de futuro serio que hemos oído plantear a estos liberales hispanistas es, la OTAN hispanista, la OTAN hispana, ¿no? Podríamos decir, que a nosotros nos parece que es empezar la casa por el tejado, y que además tiene todos los visos de ser irrealizable si analizamos seriamente el paradigma político actual, ¿no? Es decir, vemos muy difícil que haya países en Hispanoamérica que quieran sumirse en esto, y lo mismo con España, ¿no? Entonces nos parece la industria del entretenimiento, como ya señalamos el otro día, sin ningún tipo de operatividad asociada, y mientras tanto van pasando los años, van pasando las décadas, y lo que es la vivienda, el mercado laboral, las condiciones de vida, etcétera, son cada vez peores, entre otras razones por la alianza entre gran capital
e inmigración ilegal por un lado e inmigración regulada, pero que, digamos, juega a la baja por otro, ¿no? Los marxistas, que es donde estaría Armesilla, plantean la estatolatría e incluso podemos decir que autores como Gustavo Bueno, en definitiva, políticamente hablando, no están ni siquiera tan cerca de Falange como parece. Cerca de Falange pues estaría Roberto Vaquero, ¿no? Y aunque Santiago Armesilla se ha dedicado recientemente a hablar de la influencia de Marx en José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y nosotros creemos que de nuevo esto es una actitud de plañidera, de estar buscando soluciones en una figura como José Antonio Primo de Rivera, bastante inmadura. Por otro lado puede ser admirable, pero bastante inmadura desde el punto de vista intelectual, puesto que le quedaban muchos cambios por dar a sus ideas y puesto que los propios falangistas han vivido ya varias vidas, ¿no? Intelectualmente, han hecho varios cambios ideológicos serios y en el fondo pues son presa de una nostalgia, como también hay nostálgicos del Tercer Reich, que se pasan el día presas de una nostalgia por un pasado irrecuperable, por un pasado idealizado. Entonces, Tercer Reich, Falange, hispanistas, tienen esta actitud que no es ni melancólica, puesto que no está en contacto con la metafísica, en todo caso es nostálgica, es el dolor de un recuerdo, pero en el fondo ellos son presa de la propia memoria histórica, que es conjugar memoria e historia, que son dos términos insolubles, puesto que la historia, que es cierto que está hecha por los vencedores, por ejemplo, cuando hablamos de conquista de América, ya solo el término impone el punto de vista de los vencedores, pero la historia tiene un afán de objetividad que es del todo incompatible con la memoria, y nosotros consideramos que estos lamentos de plañideras, esta actitud femenina y horizontal y desacralizada, pues es puramente estéril y es parte del problema, ¿no? Entonces, el modelo de Gustavo Bueno no es ni siquiera falangista, como si lo es el de Roberto Vaquero, por más que él se diga obrero, sino que es un modelo que en el fondo ya tuvo lugar, es el de la Unión Soviética, y nosotros entendemos que lo que pretende hacer la escuela de Gustavo Bueno es, en términos políticos, una Unión Soviética hispanista, ¿no? Pero nos parece verdaderamente delirante proponer esto, y aunque es cierto que las analogías entre España y Rusia son evidentes, pues creemos que ni es el momento, ni es el lugar, ni es la solución, ni se va a realizar, ¿no? Porque además la manifestación política de la Fundación Gustavo Bueno ha sido Vox, al final, aunque haya muchos autores de la escuela de Gustavo Bueno que no se identifiquen con Vox, hay muchas personas en Vox que estén lejos de los postulados de Gustavo Bueno, sí que ha habido un punto de encuentro entre ciertos componentes de la escuela de Gustavo Bueno y Vox, y consideramos que por lo tanto se ha quemado ya políticamente la propuesta, puesto que lo realmente existente es más que criticable y lo utópico, que es esa Unión Soviética española, está descartada, ¿no? Con esto creemos que ya está señalado buena parte de los problemas asociados a la hispanidad, que son el Estado, la estatolatría, y ahí recomiendo las críticas hechas por Félix Rodrigo Mora, y la Iglesia, que bueno, sobre esto hay muchísima más literatura, ¿no? Sobre la cuestión del Estado, nosotros creemos que buena parte de los problemas políticos de España vienen del siglo XIX y vienen del cambio de régimen, el cambio monárquico que se propone con la salida de la Casa de los Austria y con la entrada de los Borbones, ¿no? Y sobre todo a partir de la nefasta figura de Fernando VII, que después de las guerras napoleónicas, tanto en Rusia como en España, por cierto, esas guerras retratadas en su vertiente rusa por León Tolstoy y en su vertiente española por Benito Pérez Galdós, haciendo una suerte de literatura periodística, puesto que no es histórica, escriben más o menos medio siglo después de los acontecimientos. Entonces, comentamos que después de esa guerra napoleónica en España, también llamada Guerra de Independencia, ocurre que se impone el centralismo borbónico, ¿no? Y como rechazo, por un lado, se generan los independentismos vasco y catalán, y por otro lado, como reafirmación, se genera el nacionalismo español. Entonces ahí tenemos tres nacionalismos centrales, se podría añadir el gallego, pero tenemos tres nacionalismos centrales que son el español, el catalán y el vasco. El nacionalismo catalán y vasco está muy influido, en el caso vasco, por la Iglesia y en el caso catalán por la burguesía, ¿no? En el caso catalán hay una clara impronta masónica, en el caso vasco hay una clara impronta eclesial. Que esto no se suele hablar, pero incluso en ETA, en sus inicios, la Iglesia tuvo un papel importante, aunque duela decirlo, ¿no?
Y al mismo tiempo el nacionalismo español está generado por el Estado, como lo sigue estando a día de hoy, con Vox, que tiene una fuerte filiación con los mecanismos del Estado, el ejército, la policía, etcétera, etcétera. También hay que decir en ese sentido que no es casualidad que uno de los grandes defensores de la hispanidad, como es el señor Pedro Baños, sea coronel, porque sea o no una persona, digámoslo así, en contacto con los servicios de inteligencia, que no voy a entrar en ello. Lo que sí que es seguro es que se genera una reafirmación de los aparatos del Estado, ¿no? Si nos fijamos en Ferraz, en La Dana, ahora con los incendios, se está castigando al pueblo y se está proponiendo como salvador del pueblo a los aparatos del Estado. Pero al mismo tiempo se producen enfrentamientos, en Ferraz cuando la policía cargaba con los manifestantes, en La Dana cuando se desatendió las ayudas, y ahora con los incendios, pues también cuando vemos que son los ciudadanos los que tienen que salir a defender sus casas sin ayuda en muchos casos del Estado, pues vemos también que por otro lado al final el pueblo, por más que en su vertiente de derechas quiera reafirmarse en los aparatos del Estado, obviamente pueblo y Estado, como ya ocurre desde el principio del mundo moderno, están enfrentados, ¿no? Nosotros también por eso estamos con Félix Rodrigo Mora en su crítica al Estado. Nos parece que es uno de los grandes pensadores políticos vivos en todas las lenguas y desde luego, pues probablemente después de la muerte de Dalmacio Negro, nuestro querido maestro, pues probablemente Félix Rodrigo Mora es junto a Jerónimo Molina, cada uno en su lado político, el gran pensador político español, ¿no? La crítica al Estado hecha por Félix Rodrigo Mora es extraordinaria, más allá de nuestras diferencias en otros ámbitos. El problema es su solución, que es una suerte de anarquismo que puede servir para ciertas zonas puntuales de España. Recordemos que el país del mundo donde más arraigó el anarquismo es sin dudas España, es donde ha habido experimentos reales de anarquía. También los ha habido parcialmente en Estados Unidos y en Rusia, pero enseguida fueron cortados, ¿no?, en Estados Unidos por los padres fundadores, es decir, por los creadores de los Estados Unidos de América, que no querían comunidades independientes, y en el caso de Rusia, pues finalmente también por los socialistas y soviéticos financiados por Alemania durante la Primera Guerra Mundial, como el propio Lenin o el propio Trotsky, ¿no?, que eran desde luego asesinos sanguinarios que masacraron a la familia del zar Nicolás II, ¿no? Pero más allá de esos experimentos puntuales, que en España sí se vieron durante la Guerra Civil, y curiosamente en muchos casos quien puso final a ellos fue precisamente la facción de la izquierda en contacto con la Unión Soviética, más que en contacto, dirigida por la Unión Soviética. Testimonio de ello es Homenaje a Cataluña, de George Orwell, Arthur Blair, por supuesto. Y más allá de esos experimentos, creemos que esa es una propuesta irrealizable, porque sin un ejército, sin una idea metafísica común, sin una serie de instituciones, difícilmente puedes defenderte en un mundo hipertecnificado y puedes mantenerte en un mundo de relaciones transnacionales, ¿no? Entonces eso sirve solo para territorios concretos. Puede tener su validez, por ejemplo, hoy en día, para paliar los efectos de la época que nos ha tocado en suerte, pero no es una propuesta, en nuestra opinión, a largo plazo, ¿no? Lo que sí es una propuesta a largo plazo es generar un imperio, ¿no?, que es de lo que estamos hablando aquí, y para eso pues primero tenemos que llegar al final de esta edad oscura en la que estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar señalando que el centralismo borbónico entonces genera este nacionalismo español, sobre todo a partir de las independencias que se viven, estamos hablando del siglo XIX, en Hispanoamérica, es decir, independencias en muchos sentidos favorecidas por las logias internacionales masónicas que son empleadas por el imperio anglo-protestante, es decir, por el imperio británico como agente político, y después también por el imperio estadounidense, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del Estado, ahora toca hablar de la Iglesia. La Iglesia, para nosotros también está descartada porque decidió unirse al Estado durante el franquismo, ¿no? De hecho, recordemos que Franco es el único gobernante que no es un monarca que ha sido sacado bajo palio en España, ¿no? Entonces, el franquismo obviamente tuvo una colaboración crucial en la educación franquista, en el estilo de vida franquista, aunque luego se haya querido lavar la cara, ¿no? Y esto para nosotros le deja una marca que es prácticamente imborrable, por lo menos pues en las próximas décadas, ¿no? Que hace que para nosotros, a diferencia de un García Morente o un Maeztu, no es una opción, como opinan Juan Manuel de Prada o Adriano Riguel, dos autores estimables, sobre todo Riguel en su crítica al sistema, con libros como Pensar lo que más les duele o Una enmienda a la totalidad, los dos en Homo Legens.
A mí sobre todo me interesó el de Rigel hasta llegar a esa parte final donde Rigel, en la línea de José Javier Esparza, después de analizar la nueva derecha francesa, en vez de seguir por la línea de Alain de Benoit, va hacia el cristianismo. Esto es una cosa que ya pasó en los años 90, cuando ese periodista valenciano, que es José Javier Esparza, que era el gran introductor en España, junto a Ruiz Portella, Cedade y otros, el grupo de Cedade y otros, de las ideas de Alain de Benoit en España, pues deciden, en el caso de José Javier Esparza, sobre todo guiado por las mismas razones que guiaron a René Guénon hasta el Islam, pues decide, en vez de apostar por el paganismo, que en nuestro caso yo creo que hubiera sido una España mágica como la que plantea Fernando Sánchez Drago y otros, pues en vez de ir por ahí, o Ignacio Merino, etcétera, etcétera, pues en vez de ir por ahí, decide ir hacia el catolicismo, ¿no? Entonces liga a la nueva derecha, o le intenta hacer una derecha alternativa a la del PP, a la Iglesia Católica, y para nosotros encierra dentro de un marco franquista todo intento de construir una propuesta política a la derecha en España, ¿no? El problema asociado a esto es que inmediatamente esa vinculación entre Estado, franquismo, etcétera, etcétera, se dedica a la ley de memoria histórica, a combatir la ley de memoria histórica con los libros del propio Esparza, de Pío Moa, y después a dedicarse a la cuestión de la hispanidad, ¿no? Y ahí estamos todavía en nuestros días, ¿no? De forma que ni la metafísica ni una propuesta seria a nivel político se ha llegado a establecer. Luego, además, la vinculación de muchas de estas personas con Vox es evidente y para nosotros también problemática, porque lo único que se hace es reafirmar el régimen del 78, que es ya desde su constitución un invento masónico, ¿no? Por parte de 7 padres fundadores, como fueron 7 padres fundadores norteamericanos, mayormente masónicos, exactamente igual que en Norteamérica, donde menos uno de los firmantes de la Constitución norteamericana todos eran masones, y en España 3/4 de lo mismo. Prácticamente los 7 padres fundadores eran masones, ¿no? Entonces la Iglesia tiene aquí un fuerte problema, y otro fuerte problema que encontramos con la Iglesia Católica como solución, más allá de la confesión personal de cada uno, que sí entendemos que es respetable, es ser católico, porque obviamente es la tradición autóctona más reciente, pero el problema para nosotros es la infiltración masónica precisamente en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, que sobre esto hicimos un vídeo hace unos meses, hicimos 2 de hecho, los pueden ustedes encontrar, ¿no? Y los recomendamos, a partir del cónclave y de la muerte del Papa, etcétera, etcétera, y la elección de otro Papa y demás. Entonces, de hecho, recientemente, sobre esta ideología masónica que encontramos presente en la Iglesia, pues está el tema del aborto. Hubo un conflicto entre Vox y la Iglesia, porque Vox quería proponer que las madres que iban a abortar escucharan un latido de sus bebés antes de abortar, y la Iglesia se opuso. Y recientemente, en el caso de Jumilla, donde Vox protestó con apoyo, tratando de que el PP les siguiera, contra el sacrificio de corderos en la localidad de Jumilla, que es un problema local, pero que evidentemente tiene ramificaciones con todo el país, y la Iglesia Católica acusó a Vox de no ser cristianos, diciendo que esta actitud intolerante no era propia de cristianos, ¿no? Entonces Vox, a través de Santiago Abascal, hicieron unas declaraciones sobre el temor que tiene la Iglesia a ser acusada de encubrir la pederastia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en el momento en que José Javier Esparza, que es uno de los ideólogos de Vox, decidió optar por la Iglesia Católica, como han hecho otros tantos, nuestro admirado Fernando Paz y tantos otros, no ya digo en lo personal, digo en lo intelectual, pues obviamente lo único que hicieron fue certificar un problema que también antes o después iba a estallar, y que está estallando continuamente, pero son pequeñas disputas que no van a lo esencial, porque nunca este tipo de derecha va a poder romper con el catolicismo, de tanto que se ha ligado a ella, ¿no? Entonces, en el centro del Estado moderno y en el centro de la logia moderna, de la Iglesia moderna, está la logia, ¿no? Esto ya lo comentamos también en nuestro vídeo reciente sobre Charles Manson, y obviamente nosotros esto lo vemos desde la óptica de Pedro Bustamante, que es la óptica de la falsa oposición, ¿no? De cómo el sistema crea tradicionalmente 2 columnas, Jaquín y Boaz, 2 colores, el blanco y el negro, que son los del suelo ajedrezado de la masonería, y aparentemente los enfrenta, pero en realidad lo sintetiza en un tercero superior que está por detrás, ¿no? Que sería la logia. Este es también el propio esquema del árbol cabalístico, que tiene 2 columnas y un aparato central, que es el verdaderamente relevante, ¿no? Entonces, digamos que la parte exotérica es distraer con las 2 columnas, y la parte
esotérica es el punto central al que solo acceden una serie de iniciados, ¿no? Podríamos decir. Entonces, la influencia de la masonería es necesario comentarla porque, obviamente, todo este movimiento hispanista estaría muy bien preguntarse por quién está financiado, por qué hay personajes que pertenecen al Estado profundo, podríamos decir, a los servicios de inteligencia, por qué hay tantos think tanks internacionales encubiertos de liberales hispanistas, cómo se financia eso, qué tipo de filiaciones secretas pueden tener o discretas si lo prefieren, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que la derecha conservadora española, que obviamente ha querido adueñarse del hispanismo, pues ha estado igual de vinculada prácticamente que el Partido Socialista a la masonería, ¿no? Pero el problema es anterior. De nuevo tenemos que irnos al siglo XIX, más concretamente al año 1812, que es cuando empiezan a producirse las independencias, ¿no? Sabemos que personajes como Simón Bolívar, que fue educado en Europa antes de volver a Venezuela, pues obviamente eran miembros de la masonería, igual que, por ejemplo, la guerra entre Norte y Sur en Italia, ¿no? El Risorgimento también está liderado por personajes de la masonería, personajes como Garibaldi, como Mazzini, por ejemplo, pues son obviamente masones. En Estados Unidos más de lo mismo, la guerra entre Norte y Sur de nuevo está protagonizada por la masonería, con figuras como Albert Pike, por no hablar de los padres fundadores, que son todos ellos masones, ¿no? Y esto está más que estudiado y no es una conspiranoia, ¿no? Entonces, a partir de 1812 se produce la fragmentación del imperio, se prepara esta oposición controlada que va a protagonizar todo el siglo XIX y la masonería opera allende los mares fundando países, ¿no? Ahí está Argentina, que es un país totalmente protagonizado por el simbolismo masónico. Tienen un obelisco, su propia bandera, etcétera, etcétera. Tienen un fuerte contenido masónico y como ellos tantos otros países. Hoy en día no hay más que ver ciertas apariciones públicas de Maduro, Nicolás Maduro, que obviamente idolatra a Simón Bolívar, para ver que de alguna forma también cumple un papel para con su propia variante de la masonería, ¿no? Después, en 1833, según se van certificando estos progresos de independencia, que lo único que hacen es fragmentar el imperio, como más tarde en el siglo XX se van a fragmentar tantos otros imperios europeos como el austrohúngaro, muere Fernando VII y se deroga la ley sálica, ¿no? Es curioso porque cuando conviene la ley sálica está presente y cuando no conviene, como en este caso, se deroga, entrando a gobernar María Cristina, ¿no? Como reina regente y más tarde Isabel II, ¿no? Mientras estos tronos se van sucediendo, se crea la burguesía española a costa de acabar con la aristocracia tradicional, ¿no? Es decir, que en ese proceso de desaparición del imperio se debilita la aristocracia y se fortalece la burguesía, que es algo que ya había ocurrido en Francia con la Revolución Francesa, donde básicamente se pasó a cuchillo a toda la aristocracia francesa y se entronizó a una burguesía que bajo los ropajes racionalistas, pues de nuevo tenía el ideal masónico que a principios del siglo XX en Francia ha reafirmado con la noción de laicismo, ¿no? Entonces, sobre todo en Bilbao y en Barcelona se genera una provechosa industria con esta nueva clase burguesa que en el caso de Barcelona casi que se convierte en capital cultural de España en muchos sentidos, con un fuerte protagonismo masónico. Ahí están personajes como Gaudí, que está más que probada su vinculación a la masonería y con una sólida arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Después se producen desamortizaciones, ¿no? Y ahí es donde se va reafirmando este enfrentamiento, esta falsa oposición entre iglesia y masonería, que tiene su lado de verdad por un lado, pero por otro, como hemos visto, al cabo de un siglo han acabado confluyendo en muchos casos, ¿no? En el ideal de un universalismo ya coincidían, y en la idea de un gobierno mundial, de acabar con las guerras, de acabar con las diferencias entre los pueblos, de acabar con las diferencias raciales, de acabar con las identidades locales, han acabado confluyendo, ¿no? Y de hecho la Iglesia Católica, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se ha echado en manos de un ideal fraterno, que es antimetafísico, es secular, que tiene pues realmente muy poco que ver con lo que ha sido el catolicismo tradicional, ¿no? Se produce también una despoblación, los éxodos rurales y también una época de golpes de Estado. El siglo XIX es una época de golpes de Estado, de guerras civiles encubiertas bajo guerras carlistas. Por eso cuando hablamos de la guerra civil del 36 es la última de tantas guerras civiles. Y asesinatos políticos como el de Prim, que era masón, que fue asesinado y que todavía
hay numerosas sospechas sobre quién cometió este asesinato y por qué, pero ya sabemos, y también lo hemos comentado en bastantes vídeos, incluido el de Manson al que aludí antes, sabemos cómo opera la masonería, cómo operan las sociedades secretas que hay detrás de la masonería, que es con la lógica de Saturno, ¿no? Una vez ponen a alguien en el escenario, ese alguien cumple un papel, pero también puede ser sacrificado, ¿no? Porque Saturno es el dios que devora a sus hijos. Entonces eso, pues vemos cómo ocurre, por ejemplo, en personajes como Prim, en personajes como Kennedy, que son asesinados cuando dejan de ser convenientes, ¿no? Entonces se crea esa falsa oposición, se crea el fanatismo católico en el lado de los carlistas, que es el mal llamado tradicionalismo, porque eso no es tradicionalismo, es carlismo, y por otro lado el racionalismo ateo, ¿no? Pero vemos, incluso a día de hoy, en autores como Javier Cercas, como desde ese racionalismo ateo se sigue teniendo simpatía por la Iglesia, ¿no? Y no es casualidad que Cercas busque en Miguel de Unamuno un antecedente, lo digo por el último libro que ha sacado sobre el Papa Francisco, que busque en Unamuno un antecedente por ese ateísmo materialista que también encontramos en novelas como San Manuel Bueno Mártir, que son extraordinarias desde el punto de vista literario, que ojalá Ingmar Bergman pues hubiera adaptado al cine, sería una maravilla, una adaptación de San Manuel Bueno Mártir por Bergman, pues a mí me hubiera gustado verla, pero también entendemos que son una serie de confusión y de problemas en torno a la metafísica que por supuesto han tenido sus consecuencias, ¿no? En ese sentido hay que recordar que Miguel de Unamuno también fue de los primeros en utilizar el término hispanidad, ¿no? Entonces, en definitiva, esta falsa oposición lo único que evidencia es que hay dos modelos universalistas enfrentados, pero por ello no dejan de ser dos modelos universalistas, ¿no? Y el universalismo, y en esto vamos a acabar hablando de ello, al final del vídeo, el universalismo es un gran enemigo de todo proyecto que no quiera caer en un mundo unipolar, ¿no? Es decir, que si uno quiere un mundo multipolar, tiene que atacar el universalismo, y si uno quiere un mundo unipolar, defiende el universalismo, sea un modelo unipolar católico, con la Iglesia católica como aglutinante, o sea un modelo unipolar liberal, con el mercado como aglutinante. En cualquier caso, sea la Iglesia o sea el mercado, que muchas veces, por cierto, trabajan al animón, en definitiva es un modelo universalista y nosotros rechazamos esto de base, ¿no? Y entendemos que un hispanismo de verdad lo que haría sería también rechazar ese modelo de base, entender el fracaso de España en Hispanoamérica y centrarse en la creación de un sistema, de un polo únicamente español, ¿no? Podríamos decir, imbricado dentro de Europa, que no es la Unión Europea. Esto también hay que aclararlo, que consideramos que la Unión Europea es la anti-Europa, como todo aquello que viene nacido de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente plantea una serie de parámetros que son los del sistema a través de un modelo constitucional, señalando como ilegal todo lo que queda fuera de ese sistema y de hecho acusándolo de fascista, como ya hemos visto que lo puede decir desde la izquierda woke hasta los hispanistas, ¿no? Acusan de nazi, de fascista a todos aquellos que no compran ese marco nacido de la Segunda Guerra Mundial, que es el marco de la socialdemocracia, y que obviamente pues nosotros consideramos que es el marco del universalismo, porque los defensores de la socialdemocracia consideran que el modelo socialdemócrata liberal es el mejor modelo del mundo por su progreso científico-técnico y que debe ser exportado a todo el mundo, ¿no? Y que todo el que no esté en la socialdemocracia está atrasado, ¿no? Y tiene que implementar este modelo. Eso es universalismo, en eso participa también la Iglesia Católica y eso es lo que nosotros queremos rechazar aquí, ¿no? También otro invento que se da en el siglo XIX y que hoy sigue vigente y que consideramos nocivo es el turnismo político, que está establecido con Cánovas y Sagasta. Hay que recordar en ese sentido que Sagasta es masón y que Cánovas es su compañero necesario y que cuando pone problemas Cánovas es asesinado, ¿no? Es asesinado en el año 1897, justo un año antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir en Cuba, obviamente con un invento que es un atentado de falsa bandera, como los que ha usado otras veces Estados Unidos, manipulando la realidad para imponer su relato, ¿no? Eso sí que es leyenda negra. Cánovas es asesinado, Sagasta masón y después pues nada, de la línea monárquica había seguido de Fernando VII a Isabel II, de Isabel II a Alfonso XII, que es su hijo ilegítimo, de Alfonso XII a Alfonso XIII, que era un depravado con su propia colección de pornografía y un estilo de vida materialista repugnante, ¿no? Que no le llega ni a la suela del zapato al zar Nicolás II.
Después llega Juan Carlos I, porque Juan de Borbón no llega a reinar. Juan Carlos I, pues qué vamos a decir de él, ¿no? No hay más que informarse un poco sobre su vida íntima y sobre la actividad del CSIC, ahora reconvertido en CNI, como lavadero constante de los escándalos del monarca, para darse cuenta de hasta qué punto ha sido nefasto. Y después Felipe, que para muchos es un gran monarca, pero que nosotros creemos que mientras siga habiendo una monarquía borbónica en España, difícilmente vamos a poder salir del problema en el que estamos, ¿no? Vox, al defender la monarquía parlamentaria, y Vox, al defender esta monarquía borbónica, consideramos que es un nacionalismo español surgido del siglo XIX, pero que no tiene nada que ver con un verdadero ideal hispanista, ¿no? Entonces, el racismo europeo sí que entra en España en estos momentos, también el siglo XIX, es otro problema más añadido, a través de la figura sobre todo de Sabino Arana, que antes que Hitler, igual que Hitler en Alemania, que introdujo tesis francesas y británicas de racismo biológico, Sabino Arana hizo lo mismo en el País Vasco antes que Hitler, pues implementando una ideología moderna, que es el nacionalismo, y alejando un criterio racial biológico, que también es moderno, frente a un criterio espiritual, que es metafísico, y sin ningún tipo de metafísica, ¿no? en su cosmovisión, ¿no? Y en España, tanto con la Primera y la Segunda República, la primera muy breve, la Segunda República, obviamente, fue generada, aparte de por la cobardía del monarca de turno, y por supuesto algo perfectamente planeado, pues por una mayoría masónica. Aquí me remito a lo que ha mostrado Alberto Bárcena, con el que tenemos nuestras diferencias, porque la oposición de Alberto Bárcena de Iglesia y masonería para nosotros es una falsa oposición, no son dos ciudades, es la misma ciudad, por lo menos a estas alturas del partido, pero hace un muy buen trabajo historiográfico, por ejemplo, al evidenciar que la mayoría de parlamentarios en el Congreso de los Diputados del año 1936 eran pertenecientes a logias masónicas, y ahí está lo que él escribe en sus dos libros de la pérdida de España, en el segundo tomo, sobre todo a este respecto, con las evidencias, ¿no? O sea, que no es discutible. Y después con el régimen del 78, que también tiene, como hemos dicho, 7 padres fundadores, como los 7 padres fundadores norteamericanos, todos ellos masónicos, los 7 padres del Monte Rushmore. Y en este caso, en el caso español, pues personajes como Peces Barba, Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, después Partido Popular, y Herrero de Miñón, entre tantos otros que se sabe que eran obviamente masónicos. Entonces, nosotros creemos que igual que la Segunda República estaba lastrada por esta presencia masónica, también lo está la Constitución del 78. Con esto terminamos el bloque, 37 minutos por lo que veo. Se puede hacer un parón, que lo esté escuchando a partes, y seguir con la siguiente parte. En la siguiente parte lo que queremos mencionar es que el referente de hispanidad para Manuel García Morente, y esto es algo que han dejado fuera todos estos neohispanistas, es el caballero cristiano. Es decir, en su libro Idea de la Hispanidad, Manuel García Morente, en realidad no es un libro, esto también hay que explicarlo, el de Ramiro de Maeztu, En defensa de la Hispanidad, sí es un libro. Ramiro de Maeztu no es converso, Ramiro de Maeztu ya nació en el catolicismo, pero se hizo ateo a lo largo de su vida y después regresó al catolicismo. García Morente sí que no era católico, fue traductor de Kant, de Spengler, y después se hizo católico al final de su vida. Y decíamos que su libro Idea de la Hispanidad, pues sí es un libro de conferencias realmente. Entonces, un libro oral que después fue transcrito al papel, pero que no nació con la forma de un libro. Eso también se nota en la estructura del libro, pero es muy interesante porque para él la principal figura, podríamos decir, de la hispanidad es la del caballero cristiano, es decir, el ideal guerrero, que para nosotros es soluble en la trifuncionalidad detectada por Georges Dumézil en el mundo europeo, y que pues está muy presente ya en la propia literatura de Homero y en tantos otros autores posteriores, como Ludovico Ariosto, etc. Entonces, para nosotros es muy significativo que los neohispanistas hayan dejado fuera esta figura, ¿no? Después, más problemas que encontramos en este segundo bloque y que queremos señalar, pues por ejemplo, la igualdad entre el término hispano e hispanoamericano, ¿no? Obviamente se juega con el lenguaje, y lo que se está haciendo aquí, al sustituir la idea de hispano e hispanoamericano como si fueran iguales, cuando nunca lo fueron, es generar una falsa idea de que siempre
hispanoamericanos e hispanos estuvieron en igualdad de condiciones a ojos del gobierno de lo que sería la hispanidad, ¿no? Se supone, el Imperio Español. Esto no es así. A la República de los Españoles se la llamaba así, y a la República de los Indios se la llamaba así, ¿no? Entonces venir ahora y decir que todos somos hispanos porque todos hablamos la misma lengua, pues mire usted, no. No, porque no hay una unicidad de vínculos que ahora vamos a señalar, ¿no? Entonces, igual que el mundo tradicional imponía su jerarquía, el mundo moderno impone su jerarquía. No se crean ustedes los rollos del igualitarismo, que también es un ideal masónico asumido por la Iglesia, y por estos neohispanistas, que desde luego es muy bien sonante, pero que en la práctica nunca se ha realizado y nunca se va a realizar, ni siquiera en la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo, el capital, preferimos llamarlo así, capital, impone su jerarquía, que en este caso es el dinero. Es decir, que igual que las sociedades tradicionales tenían criterios de raza, criterios religiosos, criterios de pertenencia social a una clase, para generar una jerarquía social que ordenara el tejido social colectivo, pues no se crean que aquí no es que exista, ¿no? Porque aquí nos escandalizamos. No, bueno, aquí somos técnicamente iguales ante la ley y técnicamente tenemos igualdad de oportunidades. Por supuesto, estos son dos mitos del liberalismo. No hay igualdad entre la ley, cualquiera que haya ido a un juicio lo sabe, que obviamente un juicio tiene una serie de costes. No es lo mismo que puede permitirse un abogado de gran nivel que el que no puede permitírselo y demás. Entonces no existe la igualdad entre la ley, porque además luego se hacen excepciones ex professo para favorecer la competencia desleal de ciertos grupos oligárquicos. Es decir, que en nuestra opinión vivimos en una oligarquía en la práctica, y parte de esa oligarquía es que los más poderosos tengan privilegios legales. Luego no existe la igualdad ante la ley, y desde luego tampoco existe la igualdad de oportunidades por el amiguismo. ¿O por qué creen ustedes sino que va a entrar un pringao a una logia masónica? Pues por conseguir contactos, que es por la misma razón por la que aquí todos estos hispanistas pues se lamen el culo los unos a los otros, ¿no? Para poder enchufarse aquí, allá, por lo que conviene meterse en un partido político, por lo que conviene adscribirse a una ideología para poder escribir en prensa. Es decir, que todo absolutamente funciona según lo convenido, porque en caso contrario uno no entraría en el círculo de amiguismo, ¿no? Es un círculo de amiguismo que también se da, pues por ejemplo, quien puede costearse una educación privada, sabemos que después va a colocarse en una empresa relacionada con la institución de turno, y todo eso es con dinero, ¿no? Tú te puedes pagar, básicamente, que te coloquen después a trabajar, ¿no? Te puedes pagar, de alguna forma tú estás pagando un dinero, no tanto por la educación que vas a servir, porque sabemos que la educación de las instituciones privadas era, porque a día de hoy ya no sé muy bien qué decir, era hasta hace no mucho tiempo peor que la de las públicas, pero sí que tiene una ventaja, que es el tema de las colocaciones, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya hemos declarado que obviamente en el mundo capital no existe en absoluto la igualdad, aunque se predique que sí es así, se dice que hay igualdad entre hispanos e hispanoamericanos. No, señor. Lo que hay es una desigualdad cada vez más acuciante entre ricos y pobres, ¿no? Y aquí la clase ya no viene por un criterio aristocrático, por un criterio estético, por un criterio de linaje, no, por un criterio de valor, es decir, cualitativo, viene por un criterio cuantitativo, que es el dinero. Y un ejemplo de ello es igual que hay una parte de la inmigración hispanoamericana, que son los repartidores de globo, las mujeres que limpian casas, en muchos casos sin estar dadas de alta en la seguridad social, y por eso conviene que haya inmigración ilegal para hacer trabajos que no se quiere que se haga legalmente porque sale caro. Bueno, pues igual que al capital le conviene que exista ese tipo de inmigración, le conviene que exista otro tipo de inmigración, que es la inmigración de guante blanco, que es una inmigración que obviamente los hispanistas quieren tener de su lado, básicamente para cobrar de ellos, ¿no? Para ganarse su favor. Por eso los hispanistas, que son muy hispanistas y mucho hispanistas, apoyarían a Estados Unidos, es decir, al enemigo anglo-protestante, apoyarían a la OTAN, es decir, al enemigo anglo-protestante, por más que luego digan estar del lado ruso en vez del ucraniano en la guerra de Ucrania, en el caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela, como parece que puede ocurrir en las próximas semanas o meses, ¿no? Entonces miren ustedes qué doble rasero tienen estos hispanistas, tan curioso, ¿no? Que si el criterio para decir que todos somos hispanos es el lenguaje, pues está claro que los venezolanos, por supuesto, serían también hispanistas y habría que defenderles. Pues no, ellos se ponen del lado de los estadounidenses, ¿no? Entonces el criterio es el dinero. Y estos hispanistas lo que hacen es defender, por ejemplo,
pues a todos los venezolanos, mexicanos y cubanos que han comprado el barrio Salamanca de arriba abajo, se han convertido en arrendatarios que especulan con la vivienda haciendo que se encarezca el precio de vida de los locales, se han quedado prácticamente con lo que era el corazón de Madrid, lo han transformado de arriba abajo y han impuesto un estilo que en mi opinión, esto es una opinión subjetiva, estética, un estilo que es bastante grosero, es bastante poco sutil y que, bueno, pues hace que al barrio Salamanca cada vez más, o mejor dicho, cada vez menos, no lo reconozcan ni la madre que lo parió, ¿no? Y obviamente los hispanistas en este sentido se posicionan del lado del gran capital porque están deseosos de que les caigan unas migas del mantel de estas buenas gentes que lo que hacen es comprar edificios enteros, alquilarlos muy caros, incluso haciendo que la gente comparta habitaciones y bueno, pues las viejas estrategias del capital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la concepción tradicional de la política y de la patria, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es de la patria, que también es muy significativo que Marcelo Gullo se fije en la madre patria, ¿no? Cuando habla de madre, porque claro, el término patria ya lleva incluido el femenino de la madre, ¿no? La patria, o sea, el nombre es patria, que alude al padre, pero al ponerse en femenino la patria ya está refiriéndose a lo masculino y a lo femenino, en ciertos sentidos también un andrógino. Bien, pues Marcelo Gullo prefiere poner el acento en la madre y para nosotros esto viene a confirmar, igual que el marxismo de Armesilla, el elemento femenino que hay en las ideologías de todas estas personas, ¿no? Que es un elemento claramente antijerárquico y que, como decimos, se identifica con la civilización de Cibeles, no con la de Apolo y la de Dioniso, y por lo tanto trabaja en consonancia con el wokismo. De nuevo es la lógica de la falsa oposición y puede que esto haya gente que no lo entienda, pero los dos idolatran este modelo civilizatorio en decadencia en el que estamos, de disolución, que es el modelo de Cibeles, y ahí está la teoría de la triada de Dubin, que también hemos mencionado en el canal. Quien quiera saber más, que se vea ese vídeo, ¿no? Que se lea el libro de Dubin, por supuesto. Entonces, en la concepción tradicional de la política hay que atender a los vínculos del suelo, de la sangre y, por supuesto, de la sacralidad. Es decir, sangre, suelo, sacralidad. Esos son los tres elementos: el espacio, el linaje y la metafísica, en definitiva, ¿no? La vertical, que es lo que estos hispanistas intelectualmente afeminados no van a ver en ningún caso, ¿no? Entonces, quien nos quiera vender que aquí los hispanos hemos sido siempre iguales, bueno, pues ya no solo hay que recordarles la diferenciación entre hispano e hispanoamericano, entre la República Española y la de las Indias, sino que también habría que señalarle que hasta el año 1886, y esto no significa que lo defendamos, pero hasta el año 1886 no se libera el último esclavo de Cuba. Claro, esto primero viene a demoler la leyenda rosa de que en España nunca hubo esclavos y tal, claro que lo sabía, ahí está la prueba. Y además hay que decir que en España tradicionalmente ha habido una diferenciación muy fuerte por confesiones. De hecho, aquí se han expulsado a los judíos, se han expulsado a los moros, se les ha tenido encerrados en juderías, en guetos, en definitiva. Se han prohibido los matrimonios mixtos. Ya en tiempo de los visigodos había prohibición de matrimonios mixtos entre confesiones, que aunque por supuesto sea una cuestión religiosa, encubre una cuestión étnica también, ¿no? Porque a la gente, como acabamos de recalcar, la religión les venía también asociada al linaje y al suelo, ¿no? Es decir, que la gente no se hacía musulmana, judía o cristiana por un aspecto de convicción religiosa, sino que eso les venía dado de su familia y de su tierra de origen. Por ejemplo, los musulmanes en España eran musulmanes porque provenían originalmente de una tierra que era musulmana, ¿no? Y habían convertido España, al tenerla bajo su poder, en una tierra también musulmana, ¿no? En este caso, al-Ándalus, ¿no? Entonces los matrimonios mixtos han estado prohibidos mucho tiempo en la península ibérica, ¿no? De hecho, hay que señalar también que, por ejemplo, no se puede hablar seriamente de la Reconquista sin hablar de las matanzas étnicas hechas a manos de cristianos, de musulmanes. Se mató una enorme cantidad de musulmanes y esto es así, es una matanza étnica por motivos religiosos, la Reconquista, ¿no? Sevilla quedó totalmente devastada, ¿no? A nivel poblacional. Y de hecho en Hispanoamérica había una clara diferenciación étnica, por más que ahora se quiera negar, ¿no? y se quiera pintar una versión de Disney donde todos éramos amigos. Pues no, señor, estaban los españoles en lo alto de la pirámide, en el punto intermedio estaban los criollos, que tenían un plus, y era un plus puramente racial, y estaban los mulatos.
que eran lo más bajo de la pirámide, ¿no? Y a día de hoy ese racismo todavía se encuentra en muchas zonas donde tiene más prestigio tener piel blanca que piel oscura. Y quien tenga el mínimo contacto con Hispanoamérica, y yo he trabajado con gente de Hispanoamérica, sabe que esto es así, ¿no? Entonces, ¿cuál era el criterio de pertenencia en tiempos de España? El vasallaje. Es decir, uno era español en tanto que era vasallo de un señor que estaba en la península y dominaba unos territorios. Punto. Es decir, un criterio de jerarquía, y ninguno de los hispanistas de los que hablamos recupera este criterio de jerarquía, ¿no? Entonces, hay una versión Disney, tanto de la Reconquista como de la Conquista de América, que no quiere ver que en todo proceso de estas características, de conquista, de reconquista, digamos que la conquista de la mujer foránea cumple un papel, ¿no? Aquí de nuevo encontramos esa versión afeminada de la historia que no quiere ver este punto de vista, que para nosotros es más que obvio, ¿no? El propio Spengler ya señala que uno de los motivos para las guerras y para las conquistas es violar a la mujer extranjera. Sí, violar a la mujer extranjera, embarazar a la mujer extranjera, digamos que plantar la semilla propia en la tierra extranjera, ¿no? De alguna forma. Y esto puede ser muy incorrecto decirlo, pero no lo estamos juzgando, diciendo si es bueno o malo, lo estamos explicando, ¿no? Entonces, el mestizaje no se producía porque creyeran los españoles de la época en la igualdad y en todas estas ideas universalistas maravillosas. Esto es un cuento chino que no tiene ningún rigor en absoluto, ¿no? Sino que no es que se creyera en la igualdad, sino que sencillamente iban a tierras donde no había españolas. Entonces se reproducían con lo que había allí, a los hombres que se quedaban allí se reproducían con lo que había allí, que eran mujeres. Y además de todo, y esto pues sé que es muy complicado explicárselo a algunos bien pensantes de la derecha, que son tan bien pensantes como puedan serlo los bien pensantes de la izquierda, del wokismo, pero es una forma de dominación. Sí, señores, la violación, y la violación que tiene embarazos y los hijos bastardos que son fruto de la violación, pues sintiéndolo mucho, pero eso está en cualquier guerra, está todavía en nuestros días, y eso es una forma de dominación, es una forma de humillación. Y la prueba de ello es que no se les daba el estatuto de igualdad, que muchos hijos, fruto del mestizaje, fruto del adulterio, fruto de la violación, sin ningún tipo de vínculo legal, bueno, pues daban lugar a bastardos, ya no solo a mestizos, a bastardos. Y créanme, no eran muy bien vistos socialmente los bastardos, no lo han sido en ninguna sociedad tradicional. Y esto es porque el linaje cumple un papel esencial, aunque hoy en día sea muy incómodo decirlo, ¿no? ¿Por qué es muy incómodo decir todo esto? Porque el modelo universalista es el modelo de la abstracción. Son todo ideas etéreas, lo que Jesús Maestro, que para nosotros es el que más nivel intelectual tiene de todos estos hispanistas, quitando Gustavo Bueno, que ya está muerto. El que más nivel intelectual tiene, una vez muerto Gustavo Bueno, es Jesús Maestro. ¿Significa esto que nos guste? No, a mí la teoría de Jesús Maestro no me gusta porque desde el punto de vista metafísico es aberrante, aunque me parece que sin duda alguna es mucho mejor que los otros citados en casi todo, ¿no? Pero hay que decir que precisamente este tipo de autores, como Jesús Maestro, acusan de idealismo, pero ellos mismos caen en estos ideales universalistas que nosotros consideramos que serían idealistas también, si utilizamos esta jerga. Solo que nosotros, en vez de utilizar mal el término idealista, como hacen ellos, utilizamos el término universalista. El universalismo es abstracto, por eso se lleva también con el Capital, porque propone todo, digamos, alejarlo de los referentes reales. Por eso su discurso no tiene ningún pie en la realidad, y por eso en definitiva, y esto ya era hora de decirlo, por eso en definitiva este neohispanismo es un discurso para pijos que viven en urbanizaciones, que no tienen contacto con la realidad de las ciudades y de los pueblos y de los barrios malos, para pijos que no cogen el metro, el transporte público, para pijos que no viven en zonas donde hay aglomeración. No, ellos viven en sus casas, lejos del mundanal ruido, y desde ahí se dedican a predicar todas las noches en YouTube, claro, haciendo programas interminables sin que se oiga un solo martillazo del vecino. Pero es que a lo mejor también los que nos tenemos que venir aquí a Ciudad Universitaria es porque tenemos otro tipo de vecinos gracias a la maravillosa multiculturalidad. Es que creo que lo que no nos estamos dando cuenta es que bajo el estandarte del hispanismo esta gente nos está vendiendo la multiculturalidad, que es un ideal universalista y que es un ideal de desarraigo, es un ideal que casa perfectamente con los valores nihilistas de la modernidad y casa perfectamente con los valores de reducir todo a mercancía y a valor de uso del capitalismo. Yo creo que es tan evidente que me extraña que no se señale, ¿no? Pero había que señalarlo, puesto que nadie lo está señalando. Entonces,
Por supuesto que existía la diferencia entre clases, solo que no era la diferencia del capital en la que estamos nosotros, donde el criterio para diferenciar clases sociales es cuantitativo, es el dinero, sino que es una diferenciación de clases cualitativa. Lo que se emplea es el linaje. Por eso, en lo alto de la pirámide estaba el español, en el medio estaba el mestizo y abajo del todo estaba... Perdón, en el medio estaba el criollo y abajo estaba el mestizo, ¿no? Entonces, la mezcla étnica, fruto de esta multiculturalidad que te venden tanto los wokistas como esta derecha liberal, aunque se haga llamar hispanista, casa perfectamente con el Kali Yuga en el que estamos, explica perfectamente el Kali Yuga, porque la decadencia de las élites, ese no ver la necesidad de una jerarquía, la necesidad de una élite, la necesidad de una salida vertical, junto con esa mezcla étnica que lo que hace es promover un ideal de desarraigo abstracto que no tiene ningún referente real, es lo que explica que estemos en este momento de disolución y que la hispanidad, que ya tiene presupuestos modernos e incluso posmodernos en sus bases, no nos vaya a sacar de aquí, porque es parte del problema tal y como realmente existe, no como ellos nos quieran vender que va a ser en un futuro, porque siguen sin explicitar cuál va a ser su forma política, siguen sin explicitar cuál va a ser su modelo teológico, metafísico, etc. Entonces, esa mezcla étnica y esa decadencia de las élites en las que estamos y de las que ya habló Oswald Spengler o René Guénon, hace que estemos en una situación análoga a la del Imperio Romano en el momento de su caída, ¿no? Con esto, ya cerca de la hora, finalizamos otro bloque. El que quiera parar, que pare aquí, que siga después. Continuamos ahora con un tercer bloque, metiendo el dedo donde duele, ¿no? Que son las diferencias generacionales entre boomers y zoomers, ¿no? La verdad es que es asqueroso usar estos términos anglosajones, pero bueno, en definitiva son los hijos del baby boom, que de nuevo es otro anglicismo repugnante, y todas las generaciones nacidas ya en un mundo de redes sociales, como pueda ser yo y sobre todo los que son un poquito más jóvenes que yo, los de 20 años para abajo. ¿Cuáles son los problemas aquí? Bien, al boomer, y perdón por el anglicismo, le viene muy bien que venga este tipo de inmigración porque, y aquí utilizan un criterio que es el mismo que el de la PSOE, porque alguien tiene que pagar las pensiones. Entonces se dice que alguien tiene que pagar las pensiones, los hijos del baby boom no han generado una sustitución local poblacional, y entonces que vengan de fuera. En ese sentido no se diferencian en nada de Pedro Sánchez, que utiliza el mismo criterio. Y a mí me sorprende, aunque en realidad no, porque esto es la socialdemocracia, ver cómo liberales de derecha, conservadores, socialistas, podemitas, wokismo, todos están absolutamente de acuerdo en que la inmigración masiva, procedente de África, procedente de Hispanoamérica, aunque bueno, en el caso conservador se critica la de África, pero no la Hispanoamérica, con una hipocresía que para mí los hace mucho peores que los critican solamente la inmigración musulmana, pues me hace gracia que estén todos de acuerdo. Pero es que eso es el sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial, es que eso es la socialdemocracia, es que eso es la Unión Europea que promueve, y esto también hay que señalarlo, es la Unión Europea la que promueve esta inmigración, y ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Vox, ni Ciudadanos, que ya no sé si existe, ni absolutamente nadie va a cambiar esto. Ningún partido político de los que ahora mismo están en el Congreso de los Diputados va a cambiar esto porque viene de la Unión Europea. Y ejemplo de ello, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni en Italia propuso cambiar el modelo inmigratorio y al final se lo ha tenido que comer con patatas. Ejemplo de esto es Alexis Tsipras, antes, ¿no?, con Syriza en Grecia, que dijo que no iba a asumir los recortes y finalmente llevó la contraria a su pueblo y por supuesto que asumió los recortes. Entonces, ni ultraderecha, como se le ha dado a llamar, ni la ultraderecha de Meloni, ni la ultraizquierda de Tsipras son una alternativa real a la Unión Europea. En el fondo estamos en manos de tecnócratas y mientras sigamos en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en ese marco delimitado entonces, que es el de la socialdemocracia, pues estamos atrapados en este tipo de inmigración con la excusa de que alguien tiene que pagar las pensiones. Bien, y luego hay otra circunstancia que sé que va a doler, pero es que es así, que es la conjunción entre cuarentones y latinas. Perdón, pero es que es así. Vienen aquí latinas, en muchos casos que tienen ya hijos de su país de origen, y se lían con cuarentones divorciados, que no han tenido hijos, que probablemente en muchos casos ni siquiera son divorciados porque no se han comido una rosca en su vida, pero que pueden mantener a la latina o le pueden dar un estilo de vida mejor, ¿no?
Y obviamente, pues esto para quienes están metidos en ello es una excusa, ¿no? Entonces, detrás de muchos de estos supuestos hispanistas, lo que hay es una circunstancia biográfica, vital, ¿no? De haberse rejuntado con personas provenientes de Hispanoamérica, que están en su perfecto derecho, ¿eh? A hacer lo que les dé la santa gana en su vida privada. Nosotros no estamos criticando eso, lo que estamos criticando es que eso afecta a su visión política y entonces ya quieren que los demás traguemos con un tipo de inmigración solo porque ellos pues tragan con otras cosas, ¿no? Bueno, pues nosotros esto nos parece que hay que señalarlo y hay que denunciarlo porque no queremos dar nombres, no quiero dar nombres, pero les puedo asegurar que algún que otro garante de la hispanidad muy conocido, que hace libros, conferencias, con canales de YouTube, está rejuntado con latinas, ¿no? Y que además, pues yo me atrevería a decir que tampoco es que hace unos años se comieran muchas roscas, ¿no? Que no es que tuviera mucho éxito con las mujeres, y que obviamente pues esa notoriedad en ciertos países ha hecho que su mercadeo sexual, ya saben que al final todo esto va de mercado, ¿no? Entre socialdemócratas, quien manda es el mercado, pues obviamente ha hecho que la oferta se amplíe, ahora venden más libros, ahora hacen más viajecitos a países y ahora también pues tienen más tránsito en su alcoba y eso pues también quieran que no afecta a su juicio, lamentablemente, ¿no? Porque no debería ser así, pero bueno, es que uno es uno y su circunstancia, ¿no? Dicho esto, que sé que va a doler, sé que me van a criticar, pero si tuviéramos miedo pues no estaríamos haciendo esto, ¿no? Y sobre el patriotismo de los liberales, bueno, pues hay que decir que realmente lo que ellos defienden como hispanidad es, y cito a Rafael Sánchez Ferlosio, que es uno de los más brillantes pensadores españoles de los últimos 50 años, y hay que leer los artículos de Sánchez Ferlosio porque era un grandísimo prosista y un grandísimo pensador, aunque no estemos de acuerdo con él en muchas cosas, ¿no? Igual que Félix Rodrigo Mora, son pensadores que vienen desde la izquierda y que hay que emplear, porque si no acabamos comiéndonos lo que nos viene a imponer el capitalismo, ¿no? Nos venden al final, ¿qué es lo que nos venden? La marca España, o en este caso la marca Hispanidad. La marca España es la versión del PP, la marca Hispanidad es la versión de Vox, pero para nosotros todo ello es delirante, ¿no? Entonces, este patriotismo liberal lo que vende realmente es el patrimonio cultural autóctono, es decir, el folclore convertido en una industria turística, y ahí vemos el modelo turístico que ha propuesto siempre el PP, y aquí en Madrid pues tenemos un ejemplo perfecto, convirtiendo el folclore pues en un elemento de venta, ¿no? Y en definitiva haciendo que los elementos autóctonos patrimoniales de la cultura sean perfectamente compatibles con el American Way of Life, ¿no? Y entonces que aquí te puedas comer una paella, tomar una sangría y que eso es España, y olé y los toros, ¿no? En definitiva, es decir, nosotros entendemos que eso es una burla, que es un sincretismo, diríamos en el caso religioso, bueno, pues es un sincretismo cultural y que las marcas España y las marcas Hispanidad pues son verdaderamente repugnantes por eso, porque son compatibles con el American Way of Life, cuando ese caballero español del que hablaba García Morente pues es de todo incompatible con el American Way of Life, ¿no? Es decir, el ideal guerrero es lo que se opone al American Way of Life. Todas estas tonterías que se venden para turistas, turistas rusos, turistas ucranianos, turistas británicos, turistas alemanes, que son los turistas que destruyen nuestras costas. En el caso de los rusos y los ucranianos comprándose casoplones, en el caso de los ingleses y los alemanes se jubilan y se vienen aquí pues también a generar sus guetos, solo que en este caso de alto nivel económico, y desde luego pues eso tampoco lo puede defender ningún hispanista, ¿no? Pero a nosotros no se nos viene a la cabeza decir que somos alemanes, que somos ingleses, que somos rusos, porque esta gente pues venga aquí a contribuir con su dinero, ¿no? Como sí hacen algunos con la gente que se compra el barrio Salamanca, ¿no? Podríamos decir. Entonces, rechazamos esa idea liberal de lo español, que es un patrimonio cultural autóctono. Ellos solo se centran en lo cultural porque ahí no hay ningún tipo de metafísica, es decir, porque entra la lógica de la abstracción del universalismo. Y además hay una indefinición metafísica en este término de lo hispano que es muy conveniente para las multinacionales y para las grandes fortunas que acabamos de mencionar. Es decir, por eso hay empresas y por eso hay grandes fortunas como un señor de Coca-Cola, de cuyo nombre no quiero acordarme, que les interesa que se promueva el ideal hispánico porque realmente es falto de operatividad a nivel político y les puede servir para promover sus fines económicos. Al Estado le puede venir bien, pues por ejemplo, en los lugares donde gobierna Vox con el PP,
para hacer propuestas culturales, pero que eso tampoco tiene ningún tipo de operatividad. Y la iglesia tibia, pues conciliar, que se puede sentir con dificultades, pues también en algún momento le puede venir bien para reforzar su propia visión de su pasado, de la Iglesia Católica, en base a la reconquista española y a la conquista de América, ¿no? La conquista de América, llevamos la cruz, todo eso, pues viene muy bien también para expandir el poder de la Iglesia Católica en Hispanoamérica en un tiempo donde están perdiendo ese poder ante el avance de los evangélicos, que ya comentamos en el programa anterior. Entonces, ningún problema real está siendo resuelto por esta hispanidad. ¿A qué nos referimos? Pues al materialismo religioso, es decir, que realmente el wokismo corre a sus anchas y que este catolicismo cayetano, podríamos decir, este catolicismo pues despeinado y con polo de Ralph Lauren, este catolicismo de pijos, ¿no? Y recordemos que es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, pues es un catolicismo burgués, que a León Blois, autor al que nosotros admiramos, le habría repugnado, y a tantos otros católicos, de verdad, y por lo tanto, pues en el fondo, nosotros no lo diferenciamos prácticamente del wokismo. Nosotros consideramos que el wokismo, el evangelismo y el catolicismo burgués y otras tantas opciones, la New Age y demás, son, desde el punto de vista metafísico, aberraciones. Y el reemplazo poblacional, es decir, que vengan grandes capas de inmigración musulmana, como lo que defienden los progres, o hispanoamericana, como lo que defienden los conservadores, lo único que hace es acelerar el reemplazo poblacional, que es una de las señas de identidad de la élite y de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, se produce un enfrentamiento claro entre esta neohispanidad y nuestros presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la hispanidad ni ha definido su sujeto político, ni ha definido su forma de gobierno. O sea, ¿cuál es la forma de gobierno de la hispanidad? La monarquía borbónica, parlamentaria, con régimen de partidos con la Constitución del 78, o sea, Vox, ese es el modelo político. Y tampoco su forma de gobierno es esa, vale. ¿Y el sujeto político cuál es entonces? El sujeto democrático socialdemócrata, o sea, el sujeto de la socialdemocracia que ya estamos viviendo, del liberalismo. Pues nosotros creemos que eso es más de lo mismo y que eso no va a cambiar nada, igual que tampoco cambió nada Podemos. Por eso hablábamos el otro día de un 15M de derechas con Ferraz, porque son planteamientos que no cambian absolutamente nada. Entonces nosotros vamos a confrontar con estas ideas, enfrentando el modelo horizontal de los materialistas, de los marxistas, de los liberales, ese modelo afeminado, ese modelo de Cibeles, con un modelo jerárquico, un modelo apolíneo, un modelo solar, un modelo viril, un modelo heroico, el modelo guerrero del caballero cristiano que propone Manuel García Morente. Ellos proponen una hispanidad vaciada de contenido, una hispanidad que solo entiende el patrimonio cultural autóctono, una hispanidad que es el andamiaje sin el contenido sacro. Nosotros defendemos una hispanidad que se fundamenta en la España mágica, en la metafísica, en la relación del español con lo sagrado como lo tenían sus ancestros, con un folclore que no es un folclore para turistas, sino que es un folclore auténtico, ¿no? Luego, estos neohispanistas confunden los medios con los fines, y por lo tanto nunca van a llegar a realizar nada, porque no tienen un concepto orgánico de las sociedades. Nosotros hablamos de una unidad de destino en lo colectivo, que es un viejo aserto que fue totalmente utilizado por los falangistas, pero que también podríamos encontrar en Charles Maurras, en Francia, en otra serie de autores, ¿no? Entonces ese destino de unidad en lo colectivo significa que el individuo no es el individuo desarraigado y endiosado falsamente del liberalismo, que dice non serviam, sino solo lo que le apetezca a mi vientre, sino que sabe que obviamente forma parte de una colectividad y que sin la libertad colectiva, como señalaba muy bien Antonio García Trevijano, sin libertad colectiva no hay libertad individual. Y por lo tanto ahora mismo estamos en un sistema donde no hay libertad individual, de la misma forma que no hay igualdad económica, igualdad ante la ley, ni igualdad de oportunidades, por más que el modelo masónico defienda la igualdad junto a la fraternidad como uno de sus valores. Pero eso es mera palabrería, es mero universalismo, es mera abstracción, es mera letra muerta. De nuevo, falta operatividad. Lo que verdaderamente opera es el poder del capital, las diferencias entre ricos y pobres. Y finalmente, rechazamos el neohispanismo por su ristra de soluciones fallidas, ¿no? Que provienen en buena medida de aquello de lo que ha bebido. Ha bebido del humanismo del siglo XVI, de Erasmo de Rotterdam.
Ha bebido de la Ilustración a través de los afrancesados en el siglo XVIII, ¿no? Ha cometido el error de preferir autores como José María Blanco White, exiliado a Inglaterra, autores como Jovellanos, que era un ilustrado que también acabó sus días exiliado, frente a autores como Donoso Cortés, como Balmes, como Jaime Balmes, de los que ya hablamos el otro día, ¿no? Entonces, este neohispanismo bebe del humanismo, bebe de la Ilustración, bebe del socialismo y bebe del liberalismo, es decir, bebe de las teologías o de las teorías políticas de la modernidad, ¿no? Que nosotros rechazamos sin paliativos. Porque la política sin metapolítica, que es la política que se practica en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es la política de la socialdemocracia, es la política parlamentaria, lo que hace es producir sociedades basadas en el modelo de McDonald's, es decir, la sociedad como mercado. Eso es lo que entendemos nosotros que defiende el mundo socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el que nosotros impugnamos. Trabaja la limón, en ese sentido, el liberalismo de derechas, conservador, con el wokismo. Tienen, en el fondo, los mismos fines, que es la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, el poder del capital, de las multinacionales, de las grandes fortunas, el dinero como criterio social de elevación, etc. Es decir, sin jerarquía, ¿no? Por otros medios. Y nosotros encontramos que de hecho se necesitan mutuamente. Por eso esa idea del turnismo que ya hemos visto que estaba en el siglo XIX, que sigue en el siglo XXI con el PP y el PSOE, y que en el fondo pues es una estructura profunda que están en todos los países. Por eso también en Estados Unidos, ese país de creación masónica, hay dos partidos políticos, el rojito y el azulito, el republicano y el demócrata, que se van turnando igualmente, y siempre se han ido turnando y siempre se seguirán turnando. ¿Por qué? Porque está la vertiente más izquierdista, que es el Solve, y la vertiente más derechista, que es el Coagula, pero se necesitan mutuamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El orden y el caos se necesitan, tiene que haber una porción de caos en el orden, de orden en el caos. Y en los presupuestos generales están de acuerdo, y a los que no estamos de acuerdo nos llaman fascistas, nos llaman nazis, nos expulsan, incluso nos encarcelan, como en el caso de Ezra Pound, etcétera, ¿no? Entonces, Solve y Coagula. El wokismo ha sido el Solve de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Pronto retornarán los dioses fuertes, como decía Russell Rino, y llegará el Coagula, lo que nosotros hemos dado a llamar Cuarto Reich, de lo que ya hemos hablado y de lo que sin duda alguna seguiremos hablando, porque es en lo que estamos, ¿no? Entonces, el modelo McDonald's, el modelo multinacional, el modelo de la política sin metapolítica, puesto que la teología liberal pone el énfasis en el mercado, lo que hace es acabar con todo vínculo de sangre, de suelo y de sacralidad, es decir, de linaje, de espacio y de metafísica entre los ciudadanos. Y en su lugar, ¿qué es lo que propone? Pues propone un vínculo contractual, el contrato social de Rousseau. Eso es lo único que une a los ciudadanos, un papelito. La Constitución es el modelo norteamericano de los 7 padres fundadores, que aquí se replica con 7 padres fundadores en el año 1978 y que nosotros rechazamos, y que consideramos que todo aquel que acepta este modelo, que todo aquel que acepta el modelo liberal, que todo aquel que acepta el modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial, no puede ser denominado hispanista, porque esto no cabe en la cabeza de alguien que conozca la tradición hispana. Porque además hay un problema ontológico de fondo. Hay gente que dice, no, es que lo de la ontología es superficial, ¿no? No, la ontología es central. Ahora vamos a ver por qué. Porque si no hay ontología, si solo hay antropología, que es una disciplina secularizada, es la secularización de la ontología, es la ontología de los laicos, por decirlo de alguna forma, confunde objetos con individuos, porque a todo le da el valor de uso. Es decir, una vez la sociedad solo está unida por un papelito, por un contrato, por una cuestión legal, todo pasa a tener un valor, que es el valor reductible en un contrato. Es decir, el valor de uso. Y nosotros no consideramos que las personas sean objetos, es decir, medios, sino que son fines en sí mismos, ¿no? De hecho, si la modernidad empieza con el humanismo, aunque luego el humanismo sea refutado por el liberalismo por el socialismo por el fascismo por la socialdemocracia, etcétera, etcétera, en el fondo la modernidad empieza con el humanismo y acaba ahora, en donde estamos, en la posmodernidad, bueno, ya la hemos atravesado, que es el Solve, acaba en un Coagula, que es posterior al humanismo, que es el posthumanismo, que es el transhumanismo, que es en lo que nosotros estamos, en gente que desprecia absolutamente al ser humano y desprecia, por lo tanto, a la persona y quiere reducir a la persona
a objetos, que eso le viene muy bien también al capitalismo, ¿no? Hacer el libre flujo de mercancías que incluye también el libre flujo de personas, y por eso tenemos el modelo de inmigración que tenemos, ¿no? Y por eso también se vende un concepto de hispanidad, que es el de la marca España, que elimina todo contenido incómodo, ¿no? Como puede ser pues, el criterio de sangre, el criterio étnico o el criterio de suelo, el criterio geográfico. Porque eliminando eso, y no digamos ya el criterio metafísico, pues obviamente eso se puede vender perfectamente dentro del marco del capital. Con esto llegamos al fin de este bloque y entramos ya en lo que va a ser el último bloque, o sea que si alguien lo está escuchando por partes lo puede parar aquí y continuar luego. Y en este último bloque vamos a hablar de lo que es la metapolítica y de lo que para nosotros es la propuesta alternativa, ¿no? Es decir, que si, como comentamos en el vídeo anterior, estamos en el callejón sin salida de la hispanidad, hay que salir del laberinto de la hispanidad, como decía Leopoldo Marechal, ¿no? De los laberintos se sale por arriba. Bien, pues hay que salir del laberinto de la hispanidad por arriba, por la vertical, a través de lo sacro. Como decía Martin Heidegger en una entrevista al final de su vida, solo un Dios puede salvarnos. Es decir, solo lo sacro puede salvarnos, solo la belleza puede salvarnos. Entonces, ¿por qué, rechazando la política y su modelo McDonald's de sociedad como mercado, acabamos redundando en la metapolítica? Porque la metapolítica, si la política desacralizada y secularizada y parlamentaria y socialdemócrata entiende la sociedad como mercado, la metapolítica entiende la sociedad como cuerpo orgánico. Y en ese cuerpo orgánico, es decir, donde cada estamento, cada casta social cumple una función, el brazo, la cabeza, el tronco, es decir, es un cuerpo, y si falla el brazo, lo demás falla, y si falla la cabeza, lo demás falla, y si falla el tronco, lo demás falla, pero es que nosotros estamos ante un problema de élites, falla la cabeza, y por eso el cuerpo está desarticulado. Bien, pues en esa sociedad como cuerpo orgánico tiene que haber un criterio de suelo, un criterio de sangre y un criterio de sacralidad, no me canso de decirlo, un criterio de espacio, un criterio de linaje y un criterio metafísico. Sin estas tres, igual que sin tres castas, que son la sacerdotal, la guerrera y la tercera casta, obviamente nos corrompemos. ¿Qué es en lo que estamos? Estamos en la corrupción, en una élite corrupta que favorece la regresión de las castas, es decir, que la tercera casta se empodere bajo un falso criterio de igualdad. Y para ello hace falta ser en la verdad, es decir, el ser de un pueblo, el Dasein, en su manifestación individual, tiene que ser en la verdad, frente al modelo liberal, que lo que propone es un ordenamiento en base mercantil, en base legal, del devenir. Es decir, el liberalismo lo único que quiere es gestionar el devenir, ya digo que con un criterio de utilidad, un criterio mercantil, de provecho, de beneficio, con unas leyes y ya está, unas leyes laicas, desacralizadas, y por eso la masonería tiene tanta importancia en el mundo legal, ¿no? Aquí en España incluido, ya sabemos que los grandes jueces, los que hacen las leyes de amnistía y demás, por supuesto son masones. Esto hay que decirlo así, es su ámbito mayor de influencia a día de hoy, el ámbito legal. Y esto es porque entienden la sociedad de esta manera. Es lo que ya decía Antonio Gramsci de cómo conquistar el Estado, ¿no? Pues yendo a por sus aparatos de funcionamiento. Bien, pues es exactamente lo que la masonería lleva haciendo muchísimo tiempo, por ejemplo, infiltrándose en el mundo legal, ¿no? Como acabamos de señalar. Entonces, frente a este imperio de la ley, que es el mundo socialdemócrata, hay un mundo de la verdad, porque ya sabemos, y ya lo decía Cristo, Jesús, que el hombre está por encima de la ley. La verdad viva, encarnada, está por encima de cualquier ley, porque el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, ¿no? Entonces, la verdad aglutina la experiencia humana individual. Todos los ámbitos del ser humano individual, empezando por el metafísico, que es el más importante, están aglutinados en una noción de verdad. Esto es muy importante entenderlo a la hora de crear un sujeto político. Pero, al mismo tiempo, la verdad dirige esa experiencia humana individual. No solo la aglutina, sino que la dirige. Y la dirige en un proyecto colectivo, lo que decíamos antes, en un destino común, donde lo universal se hace concreto, por fin, de una vez, donde todo confluye en un único destino político, que obviamente es señalado no por una masa social igualitaria que lo decide, por una regresión de las castas, sino por una jerarquía, por una élite. No la élite esta wokista de la Agenda 2030 que tenemos a día de hoy, que pronto se convertirá en cuarto rey, sino una élite de verdad,
que es una élite que es representación de Dios o de los dioses en la tierra. De los dioses de cada lugar, ¿no? En eso creo que el Imperio Romano era muy buen ejemplo. Entonces, hay que entender que es necesaria una conjunción desde el punto de vista metapolítico entre sujeto político y forma de gobierno. Y lo que une al sujeto político con la forma de gobierno en un mismo cuerpo orgánico es la concepción metapolítica, es decir, la metafísica. Y con esto ya llegamos al final del programa, porque frente al modelo universalista, que es el del catolicismo, o que es el del liberalismo, es decir, el de la Iglesia, o el del mercado, o el del Estado, Iglesia, mercado y Estado, aparentemente opuestos, pero según la lógica de falsa oposición, a menudo trabajan conjuntamente, ¿no? Como ha señalado Juan Bautista Fuentes, que señala muy bien la confluencia entre Estado y mercado, como señala Félix Rodrigo Mora, y como señalan tantas otros. Es decir, que nunca ha existido, frente a lo que creen los libertarios, que son unos universalistas que llegan al fondo de la lógica de la abstracción, creen que puede existir un mercado sin Estado, pero es que eso no ha existido nunca en la historia, porque el mercado, cuando fracasa, se refugia en el Estado, como vimos en la crisis de 2008. Y frente a lo que creen pues los marxistas, como los gustavobuenistas, el propio Gustavo Bueno, en mi opinión, pues era un admirador de la Unión Soviética, y Santiago Armesilla, Roberto Vaquero, que no es gustavobuenista, pero está por ahí, en el falangismo, todos estos estatólatras saben perfectamente, lo que pasa que no quieren decirlo, que la propia Unión Soviética tenía mercado, lo que pasa que era un mercado regulado por el Estado, como ocurre en todas partes, que el Estado regula el mercado naturalmente. Aquí en España a día de hoy está ocurriendo también, pero en definitiva había un mercado, aunque ese mercado esté supeditado plenamente al Estado. Entonces no hay Estado sin mercado, ni mercado sin Estado, colaboran necesariamente, y lo que no hace uno lo hace otro, y se apoyan. Cuando fracasa el Estado llega el mercado, y cuando fracasa el mercado llega el Estado. E incluso la economía en B, como el narcotráfico, cumple su papel, pues por ejemplo también en la crisis de 2008, rescatando bancos, comprando el mundo de la vivienda que estaba en caída libre, es decir, que colaboran. Y quien crea que la Iglesia no colabora ahí, pues también está muy equivocado. La Iglesia, por supuesto que colabora, por eso se pagaba un diezmo, y por eso la Iglesia es otro elemento más del poder, ¿no? Y a quien quiera saber más de esto, pues yo, miren, más que un texto, recomiendo el cine de Pierpaolo Pasolini, que era marxista, que tenía sus idas y venidas con el catolicismo, no sabemos si era un católico ateo o qué, pero en cualquier caso él entendió muy bien todo esto y lo manifiesta perfectamente en su cine, ¿no? Entonces, Iglesia, Estado y mercado son los actores de la modernidad, y nosotros los rechazamos porque su modelo es el modelo universalista. Lo que nosotros afirmamos es que cada teología afirma un sujeto político, es decir, cada teología afirma un sistema de gobierno, es decir, cada teología afirma sistema político, sujeto, o sea, sistema de gobierno, sujeto político, aglutinados en una verdad. En definitiva, cada teología pone en marcha una verdad. Y esa verdad no es una verdad que se inventa ex professo, ex nihilo. Es una verdad que o se basa en la tradición sapiencial o es una verdad invertida. Punto, no hay más. Entonces, el liberalismo, el humanismo, el marxismo, todo eso son verdades invertidas. Y si el hispanismo se basa en ellas, obviamente está cayendo en una teología invertida, ¿no? En lo que se llamaría tradicionalmente el satanismo. En lugar de eso, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos un Dasein, es decir, un sujeto político, una ontología arraigada en una metafísica que a su vez mira a la tradición. Vamos a terminar diciendo qué es la tradición, lo vamos a explicar. La tradición, cito, es en su esencia algo metahistórico y al mismo tiempo algo dinámico. Es una fuerza ordenadora en función de principios poseedores de una legitimidad superior. Hay un orden físico y un orden metafísico. Existe la naturaleza inmortal y la naturaleza de los mortales. Existe la región superior del ser y la región inferior del devenir. De forma general, existe un visible y un tangible, y antes y por encima de este, un invisible y un intangible, que constituyen el supramundo, al principio y la verdadera vida. Esta es una cita de Julius Evola. He dicho antes que quería hablar de Evola. Esto es la tradición, y si la verdad de cada teología particular, de cada polo, diríamos, no se basa en esta tradición, se cae en el nihilismo, porque no se está poniendo el foco en la metafísica, que es lo que el otro día señalábamos al principio y al final del vídeo de este neohispanismo que nosotros rechazamos.
Entonces, uno podría decir, está usted cayendo en el nominalismo, ¿no? Como me ha hecho llegar algún amigo, mi querido Ignacio Pérez, por privado. Bueno, está claro que autores como Alain de Benoit o Alexander Dugin, a los que citamos en otro programa y a los que volvemos a aludir hoy, tienen una fuerte base nominalista, ¿no? Ignacio Pérez decía que Alain de Benoit, abiertamente lo reconoce en varios artículos, en varios textos, y Dugin bebe de autores que tienen autores rusos que aquí conocemos poco, que tienen esa impronta nominalista, ¿no? Ese sería un debate interesante, por fin, un debate de altura, ¿no? Ignacio Pérez para mí es un pensador de los más interesantes que hay hoy en día, no solo porque sea amigo, sino porque así lo creo y por eso ha venido varias veces al programa, ¿no? Tenemos esa suerte. Entonces, cada teología desarrolla su verdad imbricada en la tradición. Que esto es nominalismo o no lo vamos a discutir ahora. En cualquier caso, una vez se produce el fracaso del universalismo, el fracaso del Estado, el fracaso del mercado, el fracaso de la Iglesia, es decir, el fracaso del liberalismo, el fracaso del socialismo, el fracaso del liberalismo, el socialismo, el marxismo, el catolicismo y todos los ismos que queramos, de eso que Curtis Yarvin llama la catedral, ¿no? Que Curtis Yarvin pues también sea hoy tan discutible como Dugin en base a Putin, es Curtis Yarvin en base a Trump, pero Curtis Yarvin, Mencius Mollberg, ¿no? Nick Land analizando a Curtis Yarvin, ¿no? Alias Mencius Mollberg, señala muy bien cómo el universalismo forma una catedral, bajo todos estos ismos, ¿no? El liberalismo, el marxismo, el catolicismo, que en el fondo apenas se encubren Estado, mercado e Iglesia. Bien, pues una vez fracasa su propuesta universalista, una vez fracasa su mundo multipolar, a través sobre todo de su corriente hegemónica, es decir, una vez cae la Unión Soviética, habría que ver por qué. La Unión Soviética cae en buena medida porque abraza un ideal abstracto, el mundo occidental, ¿no? El mundo occidental abandona el patrón oro en el año 68 a través de Nixon y de Bretton Woods, de los acuerdos de Bretton Woods firmados por Nixon. Se abandona el patrón oro, es decir, se abandona una correspondencia de la realidad mínima con el dinero, porque llevamos siglos en un sistema de deuda que no tiene correspondencia con la realidad, pero ahí ya se abandona de todas. Y eso en buena medida dispara la caída de la Unión Soviética 2 décadas después, y una vez que la Unión Soviética queda un polo, que es el polo anglo-protestante, el polo liberal. Y ese polo a día de hoy está en caída, que es una caída que ya veremos qué arrastra consigo. Ya estamos viendo que de momento lo que ha arrastrado ha sido Europa entera a través de la pérdida de soberanía, principalmente militar, por la OTAN, por la guerra a Ucrania, comercial, industrial, agroalimentaria, cultural, es decir, todo lo ha ido perdiendo Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial en manos de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos sigue arrastrando más y más a Europa en su caída libre. Pero lo que en cualquier caso va a ocurrir es que Estados Unidos, el mundo anglo-protestante, lo que fue el Imperio Británico, lo que después fue el falso Imperio estadounidense y lo que en último término representa a Israel, va a caer. Antes o después va a caer en el marco de un mundo multipolar donde China, Rusia, la India, Irán, Brasil, los BRICS, así llamados BRICS, que veremos qué papel juegan, tampoco hay que santificarlos, pues protagonizan un mundo multipolar, ¿no? Y esto lo han señalado pues nominalistas como de Benoit y relativistas, podríamos decir, como Dugin, ¿no? Entonces, la última teología universalista, que es el liberalismo, se centra en la técnica y en el nihilismo, ¿no? Que son muy fuertes a día de hoy. El materialismo y los procesos tecnocientíficos están a la orden del día, las inteligencias artificiales y demás. Pero en el momento en que el mundo unipolar estadounidense pierda ese patrón, el patrón tecnocientífico, es decir, en el momento en el que China, la India o Rusia pues sean potencias equiparables a Estados Unidos en esos ámbitos, en el ámbito tecnocientífico, adiós muy buenas al mundo unipolar. Y China cada vez está más cerca de estar ahí. Entonces ya será de facto un mundo multipolar. Veremos si ese cuarto Reich, ese coagula, tiene que ver con gobiernos dirigidos por inteligencias artificiales, por supuesto, diseñadas por un patrón humano que ya las mete un sesgo previo, como tiene toda inteligencia artificial de las que hemos conocido hasta la fecha para el gran público, certificando así el paso del humanismo al poshumanismo, es decir, el gran tránsito de la modernidad. En cualquier caso, de eso no vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo
hay que generar, según señala Alexander Dugin, un Dasein heideggeriano, un sujeto político, una ontología basada en una metafísica, a su vez basada en la tradición, si realmente se quiere tener una consistencia en este mundo multipolar. Es decir, si no queremos ser sencillamente pues, un homúnculo del mundo unipolar anglo-protestante y ser arrastrados con él, por supuesto, siendo empleados como parapeto de la caída por parte del mundo unipolar, que es lo que yo creo que ahora mismo está ocurriendo con Europa y particularmente con España, que es el parapeto, el que se lleva las hostias, por decirlo en plata, de parte de Estados Unidos, ¿no? Y por eso la guerra de Ucrania lo único que ha conseguido es que Europa se empobrezca y que caiga en la irrelevancia y que caiga en la pobreza y que su ejército, su industria, su alimentación y su cultura estén en manos de otros, más aún de lo que ya está, que ya es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquier alternativa pasa por empezar por un proceso metafísico de generación de una ontología, de un sujeto político, de una forma de gobierno, de un Dasein, es decir, aplicar lo que Dugin llama la cuarta teoría política de facto. Entonces, ¿cuál es el fallo para nosotros de la generación del 98? Que vio muchas cosas muy bien, es decir, vio los errores del siglo XIX. Pues el materialismo. Aquello que en el fondo Ortega no supo ver. Ortega siempre fue ateo, y aunque sus discípulos como María Zambrano, Pedro Laín Entralgo, Julián Marías, muchos de ellos fueran católicos y tuvieran una metafísica, al final nunca pudieron proponer nada alternativo a que Ortega y Gasset no tuviera metafísica, ¿no? Tampoco Gustavo Bueno, Sánchez Ferlosio y tantos otros han tenido una metafísica, a pesar de que sean grandes pensadores de las últimas décadas en muchas cuestiones, ¿no? ¿Y cuál es el fallo de la hispanidad? Pues su universalismo. Es decir, que autores como Santiago Armesilla, Marcelo Gullo y tantos otros tienen una mezcla un poco extraña de conceptos, proponiendo un materialismo ateo, o sea, una estupidez, y sobre todo que no se dan cuenta de que al final son tontos útiles del poder, son tontos útiles del Estado, del mercado o de la Iglesia. Bien sea porque dentro del establo se está calentito, como decía Nietzsche, y cobren sus dineros por ello, o bien sea sencillamente porque no tienen capacidad para buscar un proyecto metafísico. En cualquier caso, están exactamente igual que la generación del 98, solo que yo creo que con una obra literaria y filosófica mucho menos sustancial, están atrapados en un callejón sin salida. Entonces, igual que hoy nadie se propone en la generación del 98 como la vía para salir adelante, sino sencillamente como un aparato crítico, pues nosotros consideramos que la hispanidad de Ramiro de Maeztu, Manuel García Morente están en lo mismo, y que en todo caso el materialismo de Gustavo Bueno, como las ideas como la crítica al Estado de Félix Rodrigo Mora, o como la crítica a tantas cosas de Sánchez Ferlosio, pues son herramientas útiles, pero no son el fin, porque son un medio. El fin es la metafísica. Entonces, hemos perdido una década en este neohispanismo. Europa, entre tanto, se ha disuelto, sobre todo a través de la guerra de Ucrania, que nos ha condenado a una situación militar, a una situación mercantil, industrial, agroalimentaria y cultural paupérrima. Además, se está produciendo un proceso de descomposición, bien porque nuestras élites son corruptas y están fallando, la tecnocracia de Ursula von der Leyen y tantos otros no lleva a ninguna parte más que a nuestra destrucción, a una endogamia corrupta que va a acabar cayendo, de la estupidez, ¿no?, que va a acabar cayendo, y a una mezcla étnica muy afectada por la inmigración africana e hispanoamericana, a aquello que proviene de Oriente Medio, África, Hispanoamérica, a aquello que proviene del mundo musulmán, del mundo evangélico, que nosotros consideramos que es terrible, ¿no?, para España. Entonces, mientras no se trate de readaptar, porque no se pueda, principalmente, porque si se intenta te llaman fascista y nazi y te meten a la cárcel, el ideal guerrero a nuestros días, mientras no se pueda implementar un modelo metafísico a nivel colectivo, mientras no se pueda generar un sujeto político operativo, poco se puede hacer. Como dijimos en el otro vídeo, citando a René Guénon, estamos en la edad oscura, que bien puede durar otra década más, o bien puede durar un siglo, o bien puede durar un milenio, eso no se sabe. En cualquier caso, yo soy de la opinión de que la edad dorada, la edad áurea, está ya viva en aquel que mantiene viva la cadena áurea, aquel que traspasa, que pasa a otro, que recoge y que pasa el fuego sagrado de la tradición sapiencial, ¿no? Entonces, aquel que en su corazón, por cursi que suene, ya tiene una edad de oro,
aquel que ahí mantiene viva la llama de la tradición, la cadena áurea, ese precisamente es el que está trayendo y acelerando el proceso de caída del estado actual de las cosas, viviendo emboscado, manteniéndose en pie en un mundo en ruinas y favoreciendo la llegada de una edad de oro que acabará llegando y que cuando llegue sí que permitirá que se genere operativamente un sujeto político. Y ya está, quería terminar precisamente invitando en la línea de Julius Evola, que es uno de nuestros maestros intelectuales, a mantenerse en pie en un mundo en ruinas. Y concluyendo, pues señalando que para nosotros, efectivamente, esta hispanidad o neohispanidad realmente existente es parte de las ruinas, no de la solución. Entonces debe caer también, junto a todo lo demás, como parte de ese aceleracionismo del que hablaba Nick Land, Tocqueville Faye y tantos otros, debe caer para que precisamente podamos hacer leña del árbol caído, calentarnos con ese fuego y traer un estado mejor de cosas. Así que nada, con esto vamos a terminar el programa. Aquí tenemos la cafetería La Complutense, uno de los sitios para mí más especiales de mi vida, de mi educación sentimental, de mi ciudad, y que invito a visitar. Y nada, que muchas gracias a que le hayan interesado estos 2 vídeos. En principio no pienso volver más sobre este tema, quizás entrevistando a alguien, pero desde luego yo solo ya no. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir por el momento. Creo que tampoco nadie piensa hacer una réplica y me parece bien y natural. Y que gracias a todos por sus comentarios positivos, negativos, intermedios, porque si no, pues esto sería un ejercicio de masturbación, de onanismo, de hablar ante una cámara, es decir, de una lógica perversa. Y yo lo que quiero es que esto sea como una conversación de las que se tienen aquí en la cafetería, tomando un café, en días soleados como hoy, en días de lluvia, ¿no? Que como ven está esto techado y es un gusto estar aquí viendo llover, desayunando, dando las sobras a los pájaros. Y poco más, que siempre hay que aprender de los pájaros, el idioma de los pájaros. Siempre hay que aprender de los árboles, que yo digo que para mí son la forma suprema de belleza, de jerarquía, con su tronco, con su copa, con sus hojas, con cómo se mecen con el viento, pero nunca se dejan vencer por él. Y eso también es una lección a aprender, de mantenerse en pie en el mundo en ruinas, ¿no? Y de que, como decía Jesús, no le falta nada a los pájaros, tampoco nos faltará nada a los hombres, y por eso pues debemos convertirnos en pájaro, como hizo Merlín, como hace el hombre quintaesenciado, junguiano. Y bueno, no me voy a extender más por hoy, que gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Hasta pronto.